Bienvenidos nuevamente a Tecnólogos Médicos en Debate. Muchas personas que tuvieron COVID-19 y en su mayoría pasaron semanas internados en el hospital con oxígeno e intubados, ¿qué secuelas presentan y cómo un tecnólogo médico en terapia del lenguaje interviene en la recuperación eficaz de estos pacientes? Soy la licenciada Stephanie Sabrera y hoy conoceremos mucho más sobre las secuelas post-COVID y la intervención del tecnólogo médico en terapia del lenguaje en Tecnólogos Médicos en Debate. Para este tema nos acompaña la tecnólogo médico en terapia del lenguaje, la licenciada Silvia Zabaleta Salcedo. Bienvenida, colega, un gusto tenerla con nosotros en Tecnólogos Médicos en Debate para que pueda absolver todas nuestras dudas sobre la tecnología médica en terapia del lenguaje. Muchas gracias por la invitación y espero absolver todas las dudas del día de hoy. Díganos, ¿qué tipo de secuelas se ha presentado en aquellos pacientes post-COVID que los tecnólogos médicos en terapia del lenguaje regularmente han atendido? Bueno, entre las principales secuelas que ocasiona esta enfermedad tenemos la disfagia, que es una alteración para el mecanismo de la deglución, es decir, cualquier momento, cualquier proceso de la deglución que se ve alterado desde el inicio, coger el alimento en la boca, el poder mascarlo, el poder masticarlo hasta el poder deglutirlo, ¿no? Esa alteración, o en alguna de estas fases, tenemos la alteración también en el mecanismo de la voz, ¿no? La pérdida o la disminución de las cualidades de la voz. Otra de las alteraciones también está en el ritmo y en la prosodia del habla, ¿no? Es decir, el habla, cuando nosotros nos comunicamos, ya no es tan fluido, el habla es un poco más pausado, o de repente un poco más lento, o de repente por ahí mismo se atropella con las palabras, o se traba. De las distintas secuelas que me está mencionando, ¿cuáles han sido las más recurrentes? Bueno, las más recurrentes han sido las dos primeras, ¿no? El tema de la disfagia y el tema de la disfonía. La disfagia, obviamente, por el tiempo y el tipo de hospitalización que han tenido estos pacientes, ¿no? Muchos de estos pacientes con COVID pues han sido sedados por mucho tiempo, han llegado a camas UCI, han estado postrados mucho tiempo, han tenido largas estancias hospitalarias, lo cual ha consignado de que el paciente pues pierda fuerza muscular, pierda fuerza en integrar funciones, básicamente las funciones del complejo orofacial. Entonces por eso se ve repercutido ahí. Y lo otro es el tema de la pérdida de voz, ¿no? Que por lo mismo el paciente que está hospitalizado, el paciente con larga estancia, muchas veces llega a una cama UCI, llega a ser intubado, llega a tener una traqueostomía, y esto también causa y altera toda la función obviamente del mecanismo de la laringe, lo cual repercute en los procesos de la voz, en la disminución, incluso hasta la pérdida total de la voz, y esto se soluciona pues a pasar de las actividades con las terapias que probablemente se van a hacer o se van a realizar más frecuentemente, ¿no? Licenciada, ¿y qué signos podrían alertar a la población de que estos formen parte de algunas secuelas post-COVID? Bueno, los signos que tenemos son bastante evidentes, ¿no? Básicamente, primero, cuando estamos mucho tiempo encamados, obviamente vamos a perder fuerza muscular. Va a ser muy notorio en la expresión facial. Adicional a esto también hay pacientes que van hablando durante el proceso del día, mi voz es normal, digamos, en la mañana, y conforme va evolucionando el día, va pasando el transcurso del día, mi voz va disminuyendo, incluso hasta me puedo quedar ronca, o puede apagarse completamente la voz, ¿no? Entonces, estas características son muy peculiares en este tipo de pacientes. Entonces, ¿podríamos decir que existe un tiempo determinado para una recuperación post-COVID? Bueno, no, un tiempo determinado no existe, pero siempre es recomendable que el paciente sea abordado adecuadamente, tempranamente y por un profesional también competente, ¿no? Y por último, licenciada, ¿cuán importante cree usted que ha sido la participación del tecnólogo médico en terapia del lenguaje en el abordaje de los pacientes COVID en estos tiempos? Los tecnólogos médicos en terapia del lenguaje hemos trabajado desde la hospitalización del paciente. Trabajamos al paciente como un todo. Es un equipo que trabaja, como vuelvo a repetir, desde hospitalización, buscando la funcionalidad completa de este paciente y pueda reinsertarse completamente a la sociedad, al alta, que es lo más recomendable, ¿no? Para concluir, ¿qué mensaje le daría a las personas que requieren de la atención de un tecnólogo médico en terapia del lenguaje?
Bueno, primero que no minimicen la sintomatología que tienen, ¿no? El paciente que ha tenido COVID, si bien es cierto, a veces piensa de que hay secuelas o características que van a ir pasando con el tiempo. Entonces no podemos minimizar las características. Siempre es bueno estar alerta a algún cambio que yo pueda presentar. Y lo segundo sería buscar un tecnólogo médico en terapia de lenguaje para que pueda resolver cualquier duda que ellos requieran y los pueda ayudar a intervenir, ¿no? Siempre es necesario. Licenciada Silvia, agradecemos su presencia para esta entrevista y nos ha quedado mucho más claro la importante labor que realiza el tecnólogo médico en terapia de lenguaje. Muchas gracias una vez más por la invitación y me da gusto que se hayan absuelto todas las dudas, pero siempre recalcar a la población la función y la labor que nosotros hacemos como tecnólogos médicos en terapia de lenguaje, que siempre vamos a estar expuestos a la recuperación integral del paciente. Agradezco al público que nos sigue a través de esta plataforma y recordarles que todas las entrevistas de tecnólogos médicos en debate las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube CTMP TV. No se olviden de seguirnos en nuestro Facebook, Instagram, TikTok y YouTube del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. Con nosotros será hasta una próxima entrevista.